Buenos días, saludos. Os presentamos en este nuevo vídeo la carabina Arcea Snowpeak M18. Es una carabina, pues bueno, con una estética bastante agresiva. Es una carabina, para que la ubiquéis, en un precio muy ajustado. En el día de hoy en el que estamos haciendo el vídeo, que es enero de 2023, su precio de venta son 299 euros en España y Portugal, IVA incluido. Entonces, una carabina muy completa y muy ajustada en su precio. Tiene, bueno, pues unas funciones muy interesantes, una carabina un poco especial, porque lo primero es que la culata la conforma la botella, es un depósito de aire de 350 centímetros cúbicos. Tenéis que tener en cuenta que en la botella tenemos un manómetro en la parte derecha, que es la que nos mide la presión de la botella, y un manómetro en la parte izquierda, que es la que nos mide la presión de la cámara regulada, que es todo este hueco de aquí, porque aquí está la válvula reguladora. Lo vamos a ver porque en este mismo vídeo también vamos a hacer el despiece de esta carabina para que veáis bien todo cómo se desarma y las piezas que tiene por dentro. Tenemos este depósito que tiene la peculiaridad que nos permite desenroscarlo porque tiene un obús que sella el paso de aire. ¿Vale? Entonces, por si quisierais en algún momento tener alguna botella de repuesto cargada, se puede tener cargada, y cuando disparamos y ya queremos cambiar de botella, se quita, se pone la nueva y seguimos disfrutando de los tiros. Al poner la nueva, lo vais a ver en el despiece, si la culata no queda bien recta, tiene un tornillo Allen en la parte de abajo para ponerlo en la medida correcta y apretar. Y eso ya tenemos la culata otra vez bien puesta. Otra de las características un poco diferenciadoras es que este modelo de carabina tiene el cerrojo al revés, en el sentido de que cargamos el martillo aquí adelante, acerrojamos hacia adelante, comprimimos el muelle, y ahora el martillo, en vez de golpear hacia adelante como normalmente en todos los diseños de carabina, en este el martillo va en este sentido. Disparamos, en este sentido, abre la válvula y sale el aire directamente por el cañón. Es una carabina que se carga tiro a tiro, no tiene ni cargador ni pasarela monotiro, por cómo está configurado, que el aire pasa de la botella, cámara de baja, directamente al cañón. Es muy simple, no hay pasos, no hay puerto de transferencia que dificulte lo que es el paso del aire cañón, es un paso muy directo. Bueno, pues la hacen también un poco diferente, que cargarla, tenemos que cargar hacia adelante, acerrojarla. Como veis, es una carabina que tiene un carril de 21, luego tiene pues unas decoraciones que son carriles funcionales para colocar algún tipo de linterna o punto láser. Tiene un silenciador que es una medida un poco más pequeña que un medio UNF, o sea, aquí no le podemos poner un silenciador diferente con medida un medio UNF, nos tenemos que ir al que trae o usarlo con adaptador, pero vamos, el silenciador va muy bien, silencia muy bien. La empuñadura es una empuñadura muy cómoda porque es una posición pues bastante vertical y ergonómica. El gatillo es regulable un poquito también en altura, y una cosa a tener en cuenta en cuanto al seguro de gatillo: la mayoría de carabinas con el seguro de gatillo lo que hacemos es impedir la acción del gatillo, que aquí también lo hace, aquí impides la acción del gatillo, pero además cuando el seguro está puesto no nos permite acerrojar, o sea, bloquea tanto el cerrojo como el gatillo. Sin embargo, cuando está en modo disparo, sí que ya puedo acerrojar y disparar. El cerrojo acerrojado no me permite disparar, o sea, funciona tanto antes de cargar el cerrojo como después de acerrojarse. Otras características que no os he comentado es que el peso de la carabina son 2,9 kilos y una longitud total de 1,8 metros. El sistema de carga también del depósito es por medio de un macho tipo Foster. Esta carabina no tiene sonda de carga, simplemente le conectamos aquí la hembre Foster de la bomba o del compresor,
y eso es todo lo que tiene. Un detallito, pues bueno, esto es una tapa de plástico que accede al tornillo para desarmar la cacha, que va un poco blando. Eso hay que entender que por menos de 300 euros la verdad es que tiene un acabado impecable, pero bueno, algún detallito, como que esto a lo mejor va demasiado suelto, habría que mejorarlo. Pero en general la carabina es extraordinaria por el precio al que la podemos vender. Vamos a continuación ahora a enseñaros por dentro el despecie de este modelo. Bien, ahora os vamos a mostrar el despecie del modelo M18. Vamos a empezar por desmontar lo que es el depósito. Este depósito, como tiene un obús de cierre, fijaros que se atornilla aquí. Todo esto va con la botella. La parte de la cámara de baja presión, la botella, todo eso va con la botella, los dos manómetros y el macho de carga Foster. Aquí os podéis fijar, a ver que lo enfoque bien, esta pieza de aquí, que es un macho que está metido dentro. Sácalo para que lo vean, Carlos. Es el que hace las veces de puerto de transferencia. Entonces, si no queremos limitación, simplemente podemos o bien hacerle el agujero un poquito más grande o directamente quitarlo, para que no se forme ningún efecto embudo en la salida de aire del depósito hacia el cañón. En este caso, si queréis también, porque os interesa desarmar todo esto y la botella tiene presión, aflojamos un poquito el macho de carga con una llave inglesa y empezamos a escuchar cómo va saliendo el aire poco a poco y lo dejamos ahí, no hace falta abrir más. Y poquito a poco se irá vaciando la botella, que es en este caso lo que estamos haciendo nosotros. Y ahora ya está totalmente vacía y ya podemos desarmar todas estas piezas sin ningún problema. Cuidado que aquí hay un muelle, ¿vale? Aquí hay un muelle, hay que, con cuidado si sacamos el macho de carga, de que no se nos quede por ahí perdido. Y aquí es donde está en el conjunto, está la válvula reguladora con los dos manómetros, uno que mide la presión del depósito y la otra de la cámara de baja. Aquí está este tornillo, es el que le da más o menos presión a la válvula reguladora. Aflojando le entra más aire, con lo cual pues tiene más presión la cámara de baja, y cerrando tiene menos presión la cámara de baja. Acordaros que abrir o cerrar estamos hablando de un cuarto de vuelta o menos, y siempre que vayamos a cerrar tiene que estar sin ningún tipo de presión, que no haya ninguna presión, pero bueno, en este caso, en este modelo, como hay que acceder a ella y vaciar el aire, no hay ningún problema. Bien, ahora aprovechando que tenemos lo que es la parte de la válvula reguladora y la aguja, porque esto en este modelo esto es la aguja. Esto es lo que recibe el golpe del martillo y por aquí pasa el aire, que hemos dicho que es donde está el puerto de transferencia, o bueno, o sin él. Ahora, por ejemplo, ya lo hemos quitado para que el paso sea directo. Vamos a desarmar la aguja para que veáis también cómo es. Aquí tenemos la aguja y dentro nos queda el muelle de la aguja, ¿vale? Entonces, esta es lo que sella la presión de baja de la cámara de baja, y cuando efectuamos un disparo por aquí lo empujamos, esto abre y pasa el aire. Quita el teflón para que vean propiamente lo que es la aguja. Esto va a presión y ahora la aguja es esta pieza de aquí, que en este caso es una aguja un poco especial porque fijaros que tiene estos orificios, que es por donde se cuela el aire y lo saca directamente al cañón, ¿vale? Entonces, para montar, bueno, el montaje pues es así, y aquí el muelle, para que tengáis claro
Y aquí dentro pues está en esta pieza hay, bueno, como un cono que hace las veces de asiento para la aguja, y todo esto de aquí, todo esto es la cámara de baja presión. Vamos a desenroscar esta pieza para que veáis lo que os comento del cono que hace las veces de asiento. Y aquí es donde iría el muelle de la aguja. Entonces, bueno, para montar, pues otra vez al revés todo, como hemos hecho, y ya está. La cacha tiene un único tornillo central ahí abajo. No sé si ahí se ve, un Allen. Ahora seguiremos desarmando lo que es esta parte de aquí y la cacha para que veáis, para acceder también a la zona del martillo y el muelle del martillo. Y ya tenemos la cacha desarmada con el tornillo Allen que va al fondo. Hay que tener cuidado porque toda esta pletina, cuando quitamos la cacha, es lo que conforma el guardamontes. Entonces al quitar ya lo que es ese tornillo, ya eso es, ya la tenemos suelta. Ya nos aparece aquí todo el conjunto de gatillo. Vamos a seguir desmontando la zona del martillo y del muelle del martillo. Tenemos en esta parte de aquí y aquí, tenemos como una especie como de bulón. Es movible y además es donde está la hembra. Entonces, primero que no se os pierda, ¿vale? Y segundo que si le ponéis un poquito de cinta aislante o incluso le hacéis una marquita, sabéis bien la orientación para a la hora de poner los elementos cuando los volváis a marcar, que tengáis buena orientación para que la hembra se oriente bien, porque este bulón, si lo giramos así, se nos va la hembra. Entonces hay que orientarlo bien, así. En cualquier caso, que no se os pierda porque es una pieza que no te das cuenta, pero está suelta. Ese muellecito con cuidado, que es el que acciona las palancas del gatillo. Entonces, para que no se pierda, lo sacáis ya con cuidado. Los bulones sí que los dejo fuera para que los vean. Vale. Estamos quitando los bulones que os he comentado para que no se pierdan. Esta corona, que es donde enrosca el depósito, que veis que es una parte así metálica plateada, esta está sujeta con dos prisioneros. Vamos a empezar a sacar el de arriba. Tenemos uno. Ahora hay que cerrojar para que nos permita manipular aquí. Vale, ahora cerrojamos para poder acceder a eso. Y esta pieza es la que, un detalle importante cuando la saquéis, es que la podéis marcar. Nosotros la hemos marcado sabiendo que eso es la posición de arriba, porque si en vez de ponerla así, que tiene las marcas de los prisioneros y todo, la ponéis así, lo que va a pasar es que luego el macho Foster que carga la botella os va a quedar hacia arriba, porque va a tener media vuelta más de rosca. Entonces esta pieza, en la posición en la que la saquéis, marcadla y volverla a colocar, porque así el depósito quedará bien orientado. Desenroscamos el tirador. Eso es, quitamos ahora el empujador del cerrojo. Y aquí ya tenemos el empujador, muy bien. El martillo. El muelle. Y el muelle, eso es. Perfecto.
Sería así, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Este sí que tiene, es un silenciador cilíndrico y dentro tiene conos silenciadores que van sueltos. Lleva 4 en total. Tiene 2 prisioneros, 2 arriba y 2 abajo, que sujetan el cañón. Y ya sale sin ningún problema el cañón, que en este modelo, fijaros que el aire entra directamente al cañón, no tiene un orificio, es por la configuración que tiene de aire directo de la cámara de baja al cañón, entra sin problema. El cañón se coloca por presión y con los 4 prisioneros se encaja, pero no tiene una orientación correcta o incorrecta. Exacto. Va montado y ya está. Vale. Sí, que hemos... Y ahora mismo ya está Y esto ya está... el bridge por un lado, vacío. Sí, todo lo que es el bloque principal de la carabina. El conjunto de gatillo que queda con los prisioneros. Sí, que eso, bueno, pues sería sacar... Los pasadores, que es Eso lo es. único que no... Bueno, pues no hace falta porque eso es quitar los pasadores y desarmar el conjunto de gatillo. Y así quedaría la carabina desarmada. Un detallito que a lo mejor os puede ayudar es en el montaje de la empuñadura, porque como es un solo tornillo central y va sobre una especie de bulón móvil aquí, yo lo que os aconsejo es que pongáis el bulón, lo orientéis bien aquí, visto desde arriba, que luego coloquéis la empuñadura. Esto es lo último, porque primero va el guardamontes y todo. Cuando lo tengáis bien orientado con un destornillador largo, entonces ya podéis coger una puntera de Allen con algo así, o si la tenéis larga, y si no está inventada le ponéis un imán, pero que os permita poner el tornillo bien orientado y en vertical una vez tengáis el orificio de dentro orientado. Porque si no, si ponéis la empuñadura con el tornillo, lo vais poniendo aquí, como el bulón de abajo, vamos a poner el bulón para que se vea. Es movible. Claro, como el bulón se mueve, entonces no hay manera de acertar. Entonces es mejor dejarlo más o menos orientado, poner la cacha, asegurarte con algo largo de que están bien orientados y luego meter en vertical con una llave imantada o con un imán pegado para poder montarlo. Un pequeño truquito para que no os volváis locos montando otra vez la cacha. Bueno, espero que os ayude a conocer más esta carabina y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo. Un saludo a todos.